Así que comienzo a predicar la palabra del Señor. La semana pasada predicamos el título, escuche bien, la bendición de vivir en el temor de Dios. Partimos del Salmo 128, un salmo precioso, un salmo de los llamados salmos ascendentes que están desde el 120 hasta el 134, y vimos en ese salmo cómo la persona que vive en el temor de Dios, cómo es bendecido por Dios en 4 áreas específicas: el área personal, el área familiar, el área religiosa, entiéndase su comunidad de fe, la iglesia, pero también en su comunidad o su nación o su ciudad es bendecido. Eso dice el Salmo 128. Tan importante es el temor de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano, llámese ser humano convertido a Cristo, que cuando la Biblia habla de Jesucristo presentándolo como ser humano, ustedes saben que la Biblia dice en Juan 1:14 que Dios se encarnó, se hizo hombre. Alguien lo dijo de esta forma, y quiero citarlo sin decir su nombre, porque no sé si quiere que lo diga, que Dios decidió coger la capa de Dios y colgarla para venir a la tierra como hombre. De manera que Él nunca dejó de ser Dios en esencia, porque Él podía tomar su capa y ponérsela, pero en la tierra vivió como hombre. Pues bien, sobre Jesús, o acerca de Jesús y del temor de Dios, escuche lo que dice la Biblia: Jesús como hombre, en los días de su vida mortal, o sea, en los días de su vida como ser humano, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y escuche ahora, y fue escuchado. Y usted pregunta, ¿y por qué fue escuchado? Escuche, por su temor reverente. Eso dice la Biblia en Hebreos 5:7. Dicho en palabras sencillas, mientras Jesús estuvo en la tierra, lo que lo mantuvo conectado al Padre, escuchado por el Padre, respaldado por el Padre y respondido del Padre, fue su temor reverente. Eso está en Hebreos 5:7. Dicho eso, entonces, continuamos hoy hablando del temor de Dios. Hoy les presento el título: el poder del temor de Dios para vencer la tentación. Creo que ya se dio cuenta que no estoy diciendo el poder de Dios para vencer la tentación, sino el poder que está en el temor de Dios. Por eso el título: el poder del temor de Dios para vencer la tentación. El pasaje que vamos a predicar es en Mateo 4:1 al 11. Me permito leerlo ante ustedes completo desde la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo 4:1 al 11 dice el versículo 1: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. La palabra diablo significa acusador. El 2: después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Otra versión dice Jesús tenía hambre. Por eso uso la PDT en esta vez, porque es más descriptiva. Esta dice tenía mucha hambre. 3: entonces el diablo, o sea, el acusador, vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. Otra versión, como la Reina Valera, dice: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso, o sea, lo llevó a Jerusalén y lo puso en el más alto de un extremo del área del templo. El 6, y le dijo:
Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies con las piedras. Qué bello lo dice la PDT. 7. Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. 8. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y escuche ahora, aquí se desató el ataque más encarnizado de Satanás sobre Jesús. Le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. 10. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás. Me gusta eso. Porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. 11. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Mis amados hermanos, la tentación de Jesús es un evento real, pero también es un evento representativo y a la vez sustitutivo. Lo explico. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús estaba muriendo, era real, pero también Jesús estaba representando a la raza humana en ese lugar y sustituyendo a la raza humana en ese lugar, sustituyéndonos a usted y a mí. Asimismo, en el desierto, cuando Jesús fue tentado, es cierto, Él estaba siendo tentado, Jesús estaba allí. Pero en segundo lugar, la tentación en el desierto de Mateo 4, que también está en Marcos y en Lucas, nos representa, Jesús nos representa a usted y a mí, era una representación. También una sustitución, porque usted y yo estábamos siendo sustituidos por Jesús en ese lugar. Era para que en ese encuentro nosotros entendiéramos cómo es el poder de la tentación, cómo es el poder más bien del temor de Dios para vencer la tentación. Por eso nuestro título, el poder del temor de Dios para vencer la tentación. Mis amados hermanos, otra vez lo digo, en ese encuentro, en esa tentación del desierto, Jesús nos representaba a nosotros, nos sustituía a nosotros, pero también, escuche ahora, esto es más complejo, más profundo, más grande de lo que usted y yo hemos pensado. Porque en Génesis 3:15 Dios dijo que la forma como iba a aplastar la cabeza de Satanás, o que iba a usar, la forma que iba a usar para aplastar la cabeza de Satanás, era trayendo el hijo de Eva, que ahora en el Nuevo Testamento es el hijo de María, para que le aplaste la cabeza al diablo. Pues esto de la tentación en el desierto de Mateo 4, 1 al 11, que acabo de leer, es una continuación de esa promesa de Dios. Allí Dios prometió frente a Satanás cómo iba a ser que Dios iba a derrotar a Satanás. Y ahora Satanás reclama que eso que Dios dijo en Génesis 3, que se dé el encuentro final para ver si era verdad que él iba a ser vencido como había dicho Dios. Era un pleito que Satanás estaba pidiendo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque cuando usted lee la Biblia, en Mateo 3:17, primero en el 16, dice que Jesús fue bautizado por Juan, y cuando Jesús fue bautizado, en el 16, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, descendió sobre él, entiéndase, el Espíritu Santo entró en Jesús, y el 17, escuche bien, dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, escuche ahora, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, Jesús al comenzar su ministerio, al ser bautizado, escucha una voz desde los cielos que vuelve a mencionar la promesa de Génesis 3:15. He aquí el hijo de la mujer. He aquí el que va a aplastar la cabeza a Satanás. Es lo que Dios está diciendo. Satanás lo está oyendo. Pero nadie más vio quién habló en esa voz. Entonces, cuando Satanás comienza a tentar a Jesús, lo primero que hace es cuestionar la voz que dijo que Jesús era el Hijo de Dios.
¿Qué dice el texto? En la Reina Valera del 60 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo 4, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Me gusta la PDT, Palabra de Dios para Todos, porque dice que tenía mucha hambre. Y es de entenderse. Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches y ahora está frente al tentador y tiene mucha hambre. Y el tentador comienza diciéndole en el 3, si eres hijo de Dios. Dicho de otra manera, no sabemos quién fue que habló. Sabemos que tú eres el hijo del carpintero. Sabemos que tú eres de Nazaret. Sabemos que tú eres un profeta, un maestro. Pero nadie ha certificado que tú eres el verdadero hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Así que este es el momento de que tú lo pruebes. Si eres hijo de Dios, mis amados hermanos, porque voy a ir haciendo predicación y aplicación. Muchas veces Satanás va a usar en contra tuya, en contra mía, lo mismo que Dios ha prometido para tu vida. Te prometió un hijo, pues va a tratar de que en tu mente tú nunca concibas a ese hijo. Así lo hizo con Sara, así lo hizo con Abraham. ¿Por qué Sara entrega su esclava, su sirvienta a Abraham para que tengan hijos? Porque aunque ella tenía la promesa de Dios, ella nunca, escuche bien, concibió en su mente que esa promesa se haría realidad en su vida. De manera que Satanás, sabiendo esto, va donde Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, pero ese mismo argumento es el que usa con nosotros y en nosotros. Satanás a través de los tiempos ha tratado, por ejemplo, y hablo de manera personal, de decirme, tú no calificas para ser pastor, tú lo sabes. Y yo ayudo a Satanás. Cuando Satanás hace eso conmigo, no le da resultado. Yo lo ayudo, yo me río, yo le digo, es verdad, Satanás, estamos de acuerdo. Yo no califico para ser pastor. Yo mismo estoy descalificado. Cuando leo lo que dice la Biblia y cuando me veo yo mismo en mis interiores, en mis debilidades, en mis inseguridades e incluso en mis pecados, me doy cuenta que yo estoy descalificado. Pero te tengo una noticia, Satanás. Mi calificación nunca ha sido en mí mismo, sino que he sido llamado por la gracia y sostenido por el poder de Dios. Cierro la cita personal. Ojalá que les sirva de algo. Pero lo más llamativo de este encuentro, mis queridos hermanos, y me quiero devolver un poco, es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de Mateo 4, la tentación de Jesús, primeramente, casi nunca vemos el poder del temor de Dios manifestado en esta tentación. Pero segundo, casi nunca vemos esto que está ahí y que deberíamos verlo de principio. ¿Qué es? El versículo 1. Entonces, después que Jesús fue bautizado, obedeció a Dios en el bautismo, fue bautizado, fue asumido y recibido por Dios como su hijo amado en quien tenía complacencia. Después de eso, ¿qué venía? Un tiempo de celebración, según usted, según yo. Dios me ha llamado, Dios me ha dicho que Él está agradado de mí. Pues celebro eso, alabo a Dios por eso. ¿Sabes qué? Es posible que después de eso lo que te venga es un tiempo de prueba, un tiempo de tentación, un tiempo de persecución. ¿Cómo lo sabemos? Dice, entonces, después de eso, ¿qué pasó? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo tomó a Jesús, el recién iniciado, el recién bautizado, el recién aplaudido por el Padre como su hijo amado en quien tenía complacencia, y ahora lo lleva para ser tentado por el diablo. ¿Cómo usted se explica eso? Se explica, mis amados hermanos, en que aunque usted y yo no lo vemos, en el mundo en que nosotros vivimos,
se cierne, se da, acontece una guerra espiritual de la cual, aunque usted y yo no estamos tomando parte activa, pero está alrededor nuestra. Y esa guerra espiritual se da. Jesús con hambre, 40 días, 40 noches, es llevado ahora por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El significado bíblico de esto es sencillo. Es que ya Dios había prometido en Génesis 3:15 que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza a Satanás. Y entonces Satanás intuía que ese hijo de la mujer era Jesucristo. Y al oírse la voz en Génesis 3:17, en Mateo 3:17, que dice que es su hijo amado, Satanás reclama un encuentro con Jesús, un encuentro cara a cara, un encuentro que sea una guerra real para probar si ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Y Dios, escuche ahora, no para probarle a Satanás que ese era Jesús, sino para probarnos a usted y a mí de que en la tentación puede ser vencida en el temor de Dios. El Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto y lo pone frente al diablo. Lo repito una vez más, la tentación en Mateo 4:1-11 no es para probar nada sobre Jesús, es para probarnos a usted y a mí que la forma como se vence la tentación, los ataques de Satanás, esas embestidas del enemigo, esas embestidas del infierno, esas embestidas de los demonios, es en el temor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús, al tener hambre y al ser propuesto por Satanás, que Satanás le dijo una verdad. Le dijo, tú tienes hambre. Sí, yo tengo hambre. Pues di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, no tenía nada de malo la oferta que Satanás le hizo a Jesús. Jesús, pero vamos a probárselo, no se me asuste, no se me asuste. ¿Qué hizo Jesús con 4 panes y 2 peces? Lo multiplicó. Jesús lo convirtió en muchísimos panes y peces. Entonces Jesús podía convertir esas piedras en pan para satisfacer el hambre que él tenía. ¿Cuál era el problema de eso? Escucha ahora. El problema de eso era que si Jesús convertía esas piedras en pan, Jesús iniciaba su ministerio beneficiándose a sí mismo de manera personal, separado de la voluntad del Padre. Dicho de otra manera, Jesús tenía hambre, pero uno de los acuerdos entre él y el Padre es que él tenía que depender del Padre en todo. Jesús mismo lo dijo cuando dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Implícito está, yo no vine a satisfacer mi necesidad, sino la voluntad y necesidad del Padre. Entonces Jesús cita la palabra diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Jesús responde de esa forma, negándose a hacer un milagro para satisfacer su propia necesidad, para satisfacer lo que el enemigo quería que él satisfaciera, para probar que Jesús era un interesado en sí mismo. ¿Sabe qué? Aplicación. Usted y yo tenemos que cuidarnos de vivir haciendo cosas que nos benefician a nosotros de manera individual. En otras palabras, tenemos que parar de vivir de manera individualista, sino que la forma correcta es vivir pensando en el reino. Usted no dijo amén, pero yo le voy a seguir, no se preocupe. Porque yo antes de ser pastor, yo fui miembro de la iglesia, estuve sentado y yo sé que la iglesia, cuando algo le gusta, dice amén. Es porque yo era parte de eso. Pero cuando algo como que, ¡pam!, un golpecito, la iglesia se calla para que el predicador pase rápido. Pero no, escuche ahora. La forma de vida del cristiano, después que somos de Cristo, es que el reino es primero que usted, el reino es primero que yo.
Porque si yo perezco, perezco yo, pero el reino es más grande, el reino no puede perecer. ¿Dónde está eso? Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Jesús enseñaba no solamente a orar, sino principios del reino, cuando dijo, oren pidiendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre primero y después venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra. Solo después de eso dice, y el pan nuestro, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Voluntad de Dios primero, reino de Dios segundo, y después yo, después usted. Amén. Así que Satanás estaba tentando a Jesús de la misma forma que nos tienta a nosotros. Haz un milagro para satisfacer tu propia necesidad. Jesús citó Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando cuando Dios le dio al pueblo el maná en el desierto para ser alimentado. Entonces Satanás inmediatamente, hermano, coge esto más en serio y en el versículo 5 dice que el diablo lo lleva a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo, en el lugar más alto, dice el pasaje. Lo puso en el lugar más alto y escuche qué es lo que sucede. Lo lleva a la santa ciudad, lo pone en el lugar más alto en el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes, aleluya, con pies las piedras. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás, mis queridos hermanos? Está citando al Salmo 91. Escuche lo que dice el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el versículo 11 y 12 del Salmo 91 dice que el Señor manda a su ángel o sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Dicho de otra forma, los hijos de Dios, los que hemos sido rescatados por Cristo, estamos guardados en Dios en todo momento. Y Satanás entonces en la tentación a Jesús, el humano, Jesús en su parte humana, ahora lleva el asunto a un asunto religioso. Se va al asunto de la religión, de la fe de Jesús. Pues vamos ahora a citar la Biblia, pues citemos la Biblia. Escrito está. Está ahí en la palabra y la palabra no miente. Tírate de aquí. Pero escuche otra cosa que es lo más importante. Satanás lleva a Jesús al lugar más alto del templo. ¿Usted sabe cuál es la representación que hay ahí? La representación es lo que tú vas a hacer ahora. Todo el mundo te va a ver porque este es el lugar más alto de la ciudad, del templo. Tírate desde aquí y todo el mundo va a ver. Escuche ahora. El espectáculo que tú vas a hacer. Mis queridos hermanos, muchas veces, aplicación, nosotros como cristianos vivimos haciendo espectáculos en nombre de Dios, espectáculos en nombre de la fe. Oramos por la gente, lo empujamos para que se caigan, porque queremos nombre, queremos ser reconocidos. Le aseguro a usted que si Jesús se hubiese tirado de allí, los ángeles hubiesen llegado y lo hubiesen rescatado, como dice el Salmo 91. Porque la palabra de Dios no retorna a Dios vacía. Es una promesa incondicional para los hijos de Dios. Pero el pecado hubiese estado en que Jesús estaba, al igual que muchos cristianos hoy día, haciendo un feo espectáculo en nombre de la fe. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por la respuesta de Jesús. Pastor, usted está haciendo el exégesis al pasaje. Ni siquiera le estoy haciendo exégesis. Estoy siguiendo el pasaje, siguiendo la respuesta. Y es obvio. ¿Cómo lo sabemos? Jesús le dijo, escrito está también, no pongas a prueba al Señor tu Dios. En el versículo 7, en la Reina Valera dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Citando a Deuteronomio 6:16.
Entonces ven ustedes cómo en la primera respuesta Jesús responde en el temor de Dios a través de su palabra. En la segunda respuesta Jesús responde ¿cómo? ¿Con su ingenio? ¿Con su sabiduría? No, responde de la misma forma, en el temor de Dios, en la palabra. Entonces ahora Satanás dice, no he podido tocar a este hombre a través de su necesidad personal, convirtiendo en la piedra en pan. No he podido tocar a este hombre a través de su convicción religiosa. No he podido hacerlo. ¿Y qué hace el diablo entonces? El diablo le dice, escuche bien, el diablo le dice, ahora vamos allí, te voy a llevar estoy parafraseando, versículo 8, a un lugar, a un monte muy alto. Y desde allí le mostró, escucha el secreto, lo que ningún hombre, lo que ninguna mujer humana resiste. Le mostró gloria, reconocimiento, poder, autoridad, dominio, riqueza. Mis amados hermanos, la fatalidad suya y la fatalidad mía es que aunque estamos en Cristo, vivimos en un mundo del cual nos hemos dejado seducir por las cosas de este mundo. ¿Qué nosotros queremos? Queremos siempre lo mejor, pero lo mejor del mundo no es lo mejor de Dios. Eso es lo que Jesús estaba enfrentando en ese momento. Ya Satanás no está tratando con el Hijo de Dios. Ya Satanás no está tratando con el religioso, el profeta de los milagros. Ya el diablo se va directo al hombre de carne y hueso y le dice, terminemos esto y lo terminamos ahora. Mis queridos hermanos, yo le digo una aplicación. Yo no hubiese querido y no quisiera todavía estar en ese momento, donde todos los reinos son mostrados a Jesús, todos los tesoros de Roma, los tesoros de Egipto, todo le he mostrado. Y entonces él le dice, repito el 8, después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró, oiga bien, todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, versículo 9, hermano, escuche bien, por favor, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Qué respondió Jesús? Pero yo no quiero saber lo que respondió Jesús todavía. Yo quiero saber lo que hubiese respondido usted. Usted me dirá, pastor, yo hubiese respondido, te reprendo, Satanás. Sin ofenderle, perdóneme, creo que está mintiendo. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo hubiese dicho, Satanás, déjame orar, voy a orar. Pero ¿cómo que vas a orar? Tú no tienes que orar, es una oferta del diablo, es una oferta del mundo. Sí, pero quiero orar. ¿O acaso usted no ha leído la historia de Balaán, que cuando se le ofertó pagarle para que maldijera al pueblo de Dios, él siendo un profeta de Dios, él dijo, no puedo hacer eso, pero parafraseado, ¿cuánto es que me van a pagar? Y ya ustedes saben la historia de Balaán, que terminó yéndose a que no maldecir al pueblo, pero ustedes saben que él iba a maldecir al pueblo, porque se fue detrás del dinero. Así que lo que estaba sucediendo allí era la confrontación más grande a la raza humana, a usted y a mí, en esa oferta de todos los reinos. Escuche la respuesta de Jesús y así voy llegando a la parte final. Jesús le dijo, me gusta como lo dice la PDT, yo me imagino que Jesús no le dijo, fuera, vete. Yo me imagino, y perdónenme en el exabrupto, pero Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás. Así mismo brincaron, eso está bueno. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, según la PDT. Porque está escrito, escuche ahora, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hermano, en mi parte final, aplicación y conclusión final. En la tentación, Jesús nos muestra cómo nosotros debemos responder en el poder del temor de Dios para vencer la tentación. Y el poder del temor de Dios no es otra cosa que responder, escuche bien, a las ofertas, a los ataques, a las embestiduras del enemigo y de las circunstancias y al mundo
responder conforme a la palabra de Dios. No es decir la palabra de Dios para beneficio mío, es decir la palabra de Dios para vivirla y cumplirla. Largo de aquí, Satanás. Jesús no resistió más. Me estás ofreciendo todos los reinos del mundo a costa de que yo me vuelva un idólatra, un apóstata. La palabra apóstata es aquel que después de haber creído en Cristo niega la fe con hechos prácticos. Un apóstata en la iglesia, hermano, es aquel que ha creído en Cristo, pero vive su vida como que no ha creído en Cristo. Eso es apostatar de la fe. Y lo que Jesús iba a hacer si aceptaba la oferta era apostatar de la fe. Era cambiar la riqueza de la adoración a Dios, del servicio a Dios, del temor de Dios, de la dependencia de Dios en su palabra, por un pacto con el diablo. Hermano, no haga pacto con el diablo. Deja que Dios pacte contigo a través de su palabra. Deja que sea Dios el que en el temor de Él a través de su palabra, te mantenga sostenida, te mantenga bendecida, te mantenga enriquecido, enriquecida y sobre todo te mantenga guardada y guardado de todos los ataques, vengan de Satanás o vengan del mundo.